Primero a los Corintios capítulo 14, que es el texto que vamos a estar exponiendo en la voluntad del Señor en la mañana de hoy. Así que les voy a pedir, hermanos, que oremos para que el Señor nos ayude. Es un texto bastante largo, además de desafiante, así que vamos a pedirle al Señor su guía y que el Espíritu Santo nos asista en todo momento. Padre nuestro, que estás en los cielos, venimos ante ti, Señor, en una actitud de humillación, sabiendo, Señor, que no somos competentes, especialmente quien habla, Señor, para este oficio, y que en nuestras propias fuerzas, Señor, y en nuestras debilidades, nosotros no podemos producir ningún efecto, por muy precisa que sea la predicación, porque sabemos, Señor, que esto viene del Espíritu Santo, y es por eso que te pido, en una manera especial junto con mis hermanos, que tu Espíritu Santo pueda obrar y trabajar, Señor, en esta mañana para la gloria de tu nombre, edificando a los santos, salvando a los pecadores, trayendo iluminación, entendimiento, y que podamos, Señor, abrazar tu verdad con todo nuestro corazón. Señor, tú sabes que este es un texto difícil de abordar, desafiante, pero Señor, finalmente es tu palabra, y toda la Escritura es útil para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto, a la estatura de Cristo y listo para toda buena obra. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. A comienzos del siglo XX se inició en los Estados Unidos un movimiento caracterizado por algunas prácticas interesantes, especialmente en cuanto a su liturgia o la manera en que desarrollaban el culto. Sus servicios no eran típicos, no eran callados y mucho menos sobrios, sino marcados por lo que ellos llamaban el nuevo mover del Espíritu Santo. Dicho movimiento, que tomó su mayor impulso en la calle Azusa en Los Ángeles, se extendió rápidamente por los estados del sur de los Estados Unidos, y con la explosión de la radio y la aviación, pronto ese movimiento emergió al Caribe y a gran parte de Centro y Suramérica. Este movimiento del que hablo, que además promovía un segundo Pentecostés, era distinguido por la práctica de hablar en un lenguaje desconocido, y especialmente en las zonas en las que este movimiento pentecostal tenía gran influencia. Sin embargo, en ese entonces y ahora también conviene que nosotros nos preguntemos, ¿de dónde sale esa práctica de hablar en lenguas? ¿Es algo apropiado para el culto público? ¿Tiene algún valor para la edificación de la iglesia y la salvación de los creyentes? Y yo espero que nosotros podamos dar respuestas a algunas de estas importantes preguntas en la medida en que vamos avanzando en el pasaje, en este interesante pasaje de las Escrituras. Y antes de empezar, quiero hacer justicia académica y reconocer la gran influencia e importancia que ha sido para mí el libro Manifestaciones del Espíritu Santo de Donald Carson y el comentario a Primera a los Corintios de Gordon Fee, así como las apreciaciones de Wayne Grudem y otros exégetas que se han dedicado a estudiar este pasaje desde antes que yo naciera. Así que vamos a ver, hermanos, cómo Pablo nos ha mostrado en esta carta de Primera a los Corintios que los dones deben traer unidad a la iglesia y que cada miembro debe ejercer una función específica. Lo vimos en el capítulo 12. Dichos dones deben ser administrados en amor y no buscando una gloria personal o de manera egoísta, sino que esos dones deben estar amparados en el amor y la preocupación por el otro. Lo vimos en el capítulo 13. Pero ahora
Pablo quiere remarcar el hecho de que aunque debemos buscar amar por encima de todo, incluso de los dones, eso no debía frenar a los de Corinto y también a nosotros, o tampoco a nosotros, en la tarea de perseguir los dones espirituales, solo que debemos hacerlo de manera ordenada, que busque la edificación de la iglesia y la salvación de los perdidos. Así que este capítulo tiene una estructura más o menos compleja, muy compleja. Sin embargo, lo abordaremos a la luz de dos encabezados, así como lo oyen, que son al parecer las dos divisiones naturales del texto. Pero no se preocupen, cada encabezado tiene 3 subencabezados, no piensen que estamos perdidos. Así que vamos a ver la primera parte del libro, que tiene que ver con un llamado a buscar los dones que más edifiquen la iglesia, de los versículos 1 al 20, y la segunda parte, del capítulo, un llamado a ejercer los dones en el culto de manera ordenada, versículos 26 al 40. Esos son los dos grandes bloques o las dos grandes secciones que abordaremos en este capítulo en la mañana de hoy. Un llamado a buscar los dones que más edifican la iglesia, versículos 1 al 20, y en segundo lugar, un llamado a ejercer los dones en el culto de manera ordenada, versículos 26 al 40. En la primera parte, para que vayamos teniendo una idea de cómo nos vamos a mover en el capítulo, veremos cómo el apóstol Pablo se ocupa de animar a los de Corinto, y no solo a aquellos que a buscar los dones que eran útiles en amor y ejercerlos, y no solo a aquellos que parecían más espectaculares, entendiendo por mejores los que contribuían en mayor abundancia a la edificación de los miembros de la iglesia, al ser más entendibles o claros o más apropiados para comunicar la verdad. Eso es la primera parte. Busquen los dones que más útiles sean para comunicar la verdad, principalmente. Y en la segunda parte que veremos, el apóstol se dedica a regular o a limitar la manera en que los dones debían ponerse en ejercicio dentro de la congregación al momento del culto, y se ocupa de algunos asuntos específicos como el tiempo, el turno, la intensidad y todos esos elementos asociados a la práctica, e incluso el papel de las mujeres dentro de esa práctica de los dones en el culto. Así que vamos a entrar rápidamente porque tiempo vamos a necesitar a nuestro primer punto, un llamado a buscar los dones que más edifiquen la iglesia. Miren cómo empieza nuestro texto en el versículo 1 del capítulo 14. Procuren alcanzar el amor. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Pero también deseen ardientemente los dones espirituales, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Notemos cómo Pablo aquí conecta este capítulo con la idea del capítulo 13. Deben alcanzar el amor, eso es prioritario, pero también deben desear ardientemente, con celo, con un deseo profundo los dones espirituales y específicamente que profeticen. Y esta es la tesis principal de este pasaje. En adelante lo que hace Pablo es desarrollar de manera más amplia, mostrando el por qué deben buscar ciertos tipos de dones por encima de otros, y luego presenta 2 razones por las cuales eso debe ser así. Busquen los dones mejores por esto y por esto. Esa es la primera parte de este capítulo. Y esas razones que Pablo da son, en primer lugar, que los dones deben buscarse para la edificación de la iglesia y no para el provecho individual, y en segundo lugar, que los dones deben buscarse los mejores para comunicar la verdad a los perdidos y no para su condenación. Miremos la tesis de Pablo un poquito más ampliada, o el planteamiento general que vemos aquí en los versículos 1 al 3. Parece ser
que los hermanos de Corinto tenían cierta fijación, ¿te entiendes esa palabra? ¿Verdad? Estaban como obsesionados con el tema del don de las lenguas, por así decirlo. Y Pablo menciona en el capítulo 12 y 13 abundantemente el tema del don de lenguas, y al parecer el problema era que ellos estaban queriendo hablar continuamente en lenguaje extraño para mostrar que así eran más espirituales, y eso se convirtió en una lucha dentro de la iglesia que Pablo empieza a regular desde el capítulo 12 y que continúa haciendo aquí en el capítulo 14. Así que la idea de Pablo es sencilla: ustedes deben procurar dones en los que se puedan comunicar ideas que sean entendibles, ya sea que profeticen o ya sea que las lenguas sean interpretadas, pero procuren dones que comuniquen verdad entendible a la iglesia. Además, porque el que habla en lengua, dice Pablo, no está hablando a los hombres, sino a Dios en oración. Las lenguas en realidad, dice Pablo, deben ser usadas para comunicarse en oración, pero ustedes la están usando para comunicarse unos a otros y están fracasando por dos lados. Primero, están fracasando porque no están dando a entender un mensaje claro, y segundo, están fracasando porque están usando algo que debería ser para la oración a Dios para hablar a otras personas. Así que hasta allí, ¿verdad? Pablo va dejando claro su punto. Pero ¿por qué simplemente Pablo no los dejaba que hablaran y ya? Es decir, si esa gente habla tanto en lengua y le gusta y hace su culto y todos están hablando en idiomas que nadie entiende, ¿por qué no lo deja así? ¿Cuál es el problema y por qué Pablo entra entonces a regular la práctica? ¿En qué afectaba eso el avance del evangelio o el testimonio de Cristo? Bueno, aquí vienen las razones de Pablo para procurar los dones mejores. La primera razón la vemos allí en el texto. Y es bien simple: busquen los dones mejores, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es simple. Notemos cómo Pablo identifica rápidamente el origen del problema, y era que el don de lenguas podía parecer muy espectacular, pero no estaba edificando a los otros. Podía parecer una cosa de otro planeta, pero no estaba aportando nada a la iglesia, no la edificaba. Y como ya hemos mencionado, la meta de los dones no es que sirvan para promover la gloria personal o la espiritualidad personal, sino que sirvan para el provecho del cuerpo de Cristo. En el versículo 5, de nuevo dice Pablo, si me siguen, para que la iglesia sea edificada. En el versículo 6, ¿de qué provecho seré si yo no hablo en un lenguaje entendible? En el versículo 12 dice, procuren abundar en los dones para la edificación de la iglesia. Y en el 19, Pablo, hablando de su propia experiencia, dice, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros. O sea, noten cómo una y otra vez Pablo está diciendo, los dones deben usarse para edificar, para enseñar, para instruir, para corregir, para comunicar una verdad de manera clara. Una y otra vez. El punto del apóstol es el mismo. Los dones que no son entendibles no sirven para la edificación de la iglesia. Y yo sé que eso suena chocante, pero ese es el punto de Pablo. Ahora, la razón para buscar los dones es la edificación, ya lo vimos, y él lo ilustra con 3 ejemplos, si ustedes me siguen en el pasaje, que no vamos a estar leyendo versículo a versículo por razones del tiempo. Pero si ustedes siguen el pasaje, Pablo usa 3 ilustraciones. La primera es la de una trompeta, la de una flauta y otros instrumentos. ¿Cómo van a saber lo que está tocando? ¿Cómo se va a escuchar la melodía si no está entendiéndose o no tocan un sonido que sea comprensible? Pues se da cuenta que ahorita Henry se pone a tocar la guitarra, ¿verdad? Y a pegarle allí. O sea, todos vamos a estar escandalizados porque no sabemos qué es lo que él está tocando. Pero si él empieza a tocar una progresión de acordes y empieza a tocar notas que encajan la una con la otra, todos vamos a sentir el agrado que produce esa música. Por otro lado, y es la segunda ilustración de Pablo, una trompeta que da un sonido incierto en el contexto de la guerra, ¿cómo va a hacer que las personas se preparen para salir, para resguardarse, para ir a la pelea, para anunciar al enemigo?
Y eso era muy propio de los vigías que estaban en las murallas de las ciudades. Cuando veían al enemigo, tocaban la trompeta. Pero imagínate que el hombre se ponía a tocar como que debían despertarse por la mañana y no que venía el enemigo. O no tocaba nada que pudieran ellos entender. ¿Cómo iban a saber y cómo iban a prepararse para la guerra? Pero hay una tercera ilustración que Pablo utiliza y es la de un extranjero que probablemente por la ciudad en la que nosotros estamos en algún momento hemos experimentado eso. Si tú no hablas un idioma y te encuentras con una persona que habla un idioma distinto al tuyo, va a ser imposible que se puedan comunicar. Es simple, porque no se pueden entender. Así que Pablo ahora ilustra ese punto y sigue sosteniendo su tesis. Si no se comunica algo claramente, no puede haber provecho en eso que se está comunicando. Pero hermanos, hay una segunda razón por la que Pablo dice que los dones, especialmente el don de lenguas, no debería buscarse con prioridad en la iglesia de Corinto, sino los dones que comunicaran verdad. Y esa razón es que los dones que comunican verdad, al fin y al cabo, son útiles para la salvación de los incrédulos. Y miren conmigo en el versículo 22, o en el 20, para que tengamos algo de contexto. Versículo 20. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que, por lo tanto, debido a esto que dice la ley, dice Pablo, las lenguas, escuche bien, son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Y tal vez ustedes digan, pero estamos locos por Jesucristo. No. Ellos van a seguir diciendo que ustedes están locos porque no entienden lo que ustedes están diciendo. Eso no es estar locos por Jesucristo. Eso es comunicar que están locos, porque lo que ustedes hablan no se entiende. Es apenas lógico que si entra alguien que no entiende lo que ustedes están haciendo, que no escucha nada de ese lenguaje, y todos, imagínate eso, una congregación grande, y todos, y todo el mundo por allá, y el otro, y entra un incrédulo allí como que a escuchar la palabra por primera vez. Eso es abrumador. No dirán que ustedes están locos. Ojo que estoy leyendo la Biblia, ¿no? ¿Están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Este es un texto muy difícil de interpretar, muy difícil. Algunos sugieren que hablar en nuevas lenguas son una señal para los incrédulos, porque en medio de ellas se hace evidente el poder de Dios. Y dicen, mira que cuando alguien incrédulo llega y todo el mundo está hablando en lengua, el incrédulo tiene que saber que el poder de Dios está allí. Bueno, eso no es lo que dice el texto. El texto dice de hecho todo lo contrario. Lo que dice Pablo en este texto es que los incrédulos que ven eso, lo que pueden pensar es que están locos porque no entienden nada. Entonces, ¿qué es lo que significa que las lenguas son una señal para los incrédulos? Si no son el testimonio de la obra del Espíritu de Dios, sino de un evidente desorden dentro del culto, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? Bueno, la palabra clave para nosotros entender eso, o la frase clave para nosotros entender el significado que Pablo quiere comunicar aquí, es Isaías 28:11. Él nos da la cita ahí. Mírenla conmigo. Así también está escrito. Perdónenme. En 21, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y aún así me escucharán. Allí está la clave para nosotros entender lo que eso significa. En el contexto de esa profecía
de esas palabras que están allí en el versículo 21, que es, entre otras cosas, una profecía de Dios a través de Isaías para el reinado del norte, a quien se llamaba Efraín. Acuérdense ustedes que el reino se divide: reino del sur, Judá y Benjamín; reino del norte, las 10 tribus, que en lenguaje profético a veces se referían los profetas a ese reino del norte como Efraín. Y en el contexto de todo el capítulo 28, lo que aparece es una profecía contra el reino del norte, de cómo los sirios iban a venir y los iban a sitiar y los iban a llevar cautivos y presos por causa de la rebeldía y de su pecado. Ahora bien, lo que está diciendo también el texto en Isaías 28 es que cuando ese juicio venga y Siria los tome cautivos, ellos van a aprender una nueva lengua que no va a ser la lengua de los hebreos. Y cuando escuchen los mandatos de Dios en la lengua del pueblo de Dios, ellos no lo van a entender, porque lo van a escuchar como algo extraño, porque tienen otro lenguaje. Y dice el Señor, ese será su juicio. Escucharán, pueden leerlo en el 28:11, línea sobre línea, escucharán mandato sobre mandato, pero ustedes no lo van a entender. Y ese será el juicio de Dios para ustedes. Ahora bien, las lenguas no eran una señal del poder de Dios a los incrédulos. No. O a los creyentes, perdón. Eran una señal del juicio de Dios a los incrédulos. En otras palabras, hablar en lenguas era la manera, o en un lenguaje no entendible, en la que el Señor escondía sus misterios para que los que estaban bajo juicio no escucharan la verdad de Dios y no se arrepintieran de sus pecados y fueran justamente condenados. Entonces, para tratar de poner esto ahora en palabras más entendibles, de acuerdo con lo que Pablo está diciendo, lo que leemos es más o menos así, y voy a parafrasear. Pablo está diciendo, ustedes están equivocados. Ustedes deberían estar hablando a los incrédulos de manera clara acerca de la condición de su alma, en lugar de estar escondiendo a ellos el mensaje del evangelio. Busquen profetizar, busquen enseñar, busquen exhortar para que ellos vengan al arrepentimiento y no sean condenados, no sean como niños, maduren. Dios los mandó a ustedes ahora no a cerrar la puerta, sino a abrir la puerta del evangelio. Dios los mandó a ustedes no a encriptar el mensaje. Por el evangelio de Cristo el mensaje ahora debe ser claro y comunicado para que todos los que oigan vengan. Romanos capítulo 10, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ustedes no pueden hacer una señal de juicio contra estas personas escondiendo el mensaje de Dios para que no se arrepientan. Están haciendo las cosas al revés, es lo que está diciendo Pablo. Prediquen que existían, o sea que fueren una experiencia extática de comunión espiritual. Queremos dejar en claro que estas lenguas practicadas por los de Corinto no son lo que nosotros vemos en el movimiento carismático contemporáneo. No se parecen muy seguramente en nada a la experiencia de hablar en lenguas que nosotros vemos en muchas iglesias en el día de hoy, las cuales se ven más como una repetición de sílabas de manera monótona y un balbuceo con un patrón más o menos predecible. En algunas ocasiones tú puedes escuchar, de hecho, ese mismo grupo de palabras hablados en distintas iglesias, en distintas ciudades, y casi que son las mismas palabras, y son las mismas cosas. Y la razón por la que creemos esto es porque Pablo entendía que había una posibilidad de poder interpretar ese tipo de lenguas. Ya sea que fuesen una experiencia estática o un idioma, esas lenguas debían ser interpretadas, esas lenguas debían ser no necesariamente traducidas, pero sí puestas en sentido en un idioma comunicable. Por lo tanto, no podían ser balbuceos repetitivos, debían ser oraciones con algún tipo de contenido sistemático o por lo menos fluido. Y eso no es lo que nosotros vemos en la experiencia carismática en el día de hoy. Por otro lado,
Pablo afirma que las lenguas, y ya lo dijimos, no debían ser usadas para comunicar en el culto público. No debían usarse, y lo vemos una y otra vez en el culto público. Debía ser algo de una experiencia privada en oración a Dios, no una manifestación pública. Lo vimos claramente en el pasaje. Otra cosa que vemos es que al parecer la experiencia de hablar en lenguas no implicaba que la persona estuviera enajenada o en algún tipo de trance en el que perdía el conocimiento. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque claramente Pablo manda a que aquellos que hablan en lengua se abstengan de hablar en lengua. Y el mismo Pablo en su experiencia dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero cuando voy a vosotros prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que ponerme a hablar en lengua. Es decir, Pablo tenía control absoluto sobre el don como efectivamente debería ser. No era algo que sucedía en un éxtasis o en algún enajenamiento, como que la persona se trasdobla, voltea los ojos y empieza a mover la lengua sin ningún tipo de propósito. No era eso a lo que se parecía el don de lenguas descrito aquí. Además, los que practican el hablar en lengua en público como una exhibición de espiritualidad están pecando en la misma manera en la que pecaron los de Corinto, sea lo que sea que ellos entiendan que son las lenguas. Exactamente en la misma manera. Y eso no estamos seguros y no tenemos forma de probar si alguna manifestación de este don hoy en día es verdaderamente un don. No tenemos cómo comprobarlo. No tenemos una manera de contrastar si ese tipo de lenguas provienen o no vienen del Señor. Si es algo aprendido más por la euforia colectiva o si es más el resultado de algo que mecánicamente se va pasando como parte de la jerga cristiana. Y aunque así fuera, aunque pudiéramos probar que es un don, todavía está claro que es para la práctica personal, puesto que Pablo dice que prefiere que eso sea parte de la práctica personal. E incluso en la práctica personal Pablo dice, todavía procuro orar con entendimiento. Porque si oro en lenguas, lo cual puede edificar mi espíritu, yo no estoy entendiendo nada. Es decir, que Pablo dice que incluso para la práctica personal todavía es mejor orar con el entendimiento. Así que mira que no necesariamente la espectacularidad de un don valida su uso. Y ya vimos que de ninguna manera comunica la presencia del Espíritu Santo a los incrédulos y tampoco lo hace a los creyentes y no cumple un propósito para la edificación. Aunque no tengamos todas las certezas exegéticas o todo el entendimiento de lo que cada palabra significa y práctica, hermanos, escuchen, hay por lo menos una razón pragmática o práctica por la que el don no está vigente en nuestras iglesias en el día de hoy. Y esa razón nosotros la vemos en el texto, no edifica. No edifica, no aprovecha. Incluso si fuera un don verdadero, no aporta a la edificación de la iglesia. Mi hermano, yo tengo el don de lengua. Háblala en tu casa. Ay, no, así que gracias. La gracia es que me escuchen. Que sepan que el Espíritu de Dios está en mí. Ahora, en cuanto a profetizar, que es una palabra que encontramos aquí, que Pablo dice, prefieran profetizar en lugar de hablar en lenguas. Podemos decir que esta era una forma más o menos elaborada y entendible de comunicar un mensaje. En contraste con las lenguas, el profetizar era comunicar un mensaje de manera clara. Y su propósito, de acuerdo con el texto en 1 Corintios 14, era la edificación, la exhortación y la edificación. Perdón, la consolación. Edificación, exhortación y consolación. Profetizar aquí no es el equivalente a predicar, como algunos han sugerido. Porque en el capítulo 11, Pablo dice, la mujer que ora o profetiza debe cubrir su cabeza. Así que no es que Pablo esté autorizando en cierta manera la predicación en el culto público, violando el orden de autoridad. Y por otro lado también dice que si alguien
profetiza que sean 2 o a lo más 3. Imagínate que eso sea predicación. Si alguien predica, que prediquen 2 o a lo más 3, 1 hora cada uno. Así que aquí profetizar era una forma entendible de comunicar un mensaje. No es el equivalente a la predicación. Y oiga esto, no tenía ninguna autoridad por encima de las Escrituras. Porque como veremos en un momento, cada profecía debía ser probada y examinada por todos. Así que no era una cosa que tenía que cumplirse exactamente. Tampoco tenía que ver, como lo vemos en el pasaje, con la predicción del futuro necesariamente, sino más bien con exhortar, con consolar o con llevar a una persona al arrepentimiento. Ahora bien, como quiera que sea que se expresara la profecía a la que Pablo hace referencia aquí, hoy en día, en nuestro tiempo, los propósitos de la profecía están contenidos incluso de manera mucho más amplia en prácticas como aconsejar, instruir, enseñar, discipular, predicar, evangelizar. Todas ellas cumplen exactamente el mismo propósito de la profecía e incluso de manera mucho más elaborada y eficiente. Por lo cual, nosotros hoy deberíamos procurar aquello que es para la edificación de la iglesia en ese sentido. Y esos dones que puedan contribuir a la edificación, a la exhortación y a la consolación en las herramientas que nosotros tenemos a la mano. Por así decirlo, hoy nosotros tenemos algo mejor que profetizar. Tenemos toda la revelación completa de las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y tenemos instrucción precisa y específica acerca de temas que son claros, en los que no estamos a ciegas. Así que, hablando de preferir los dones mejores en el día de hoy, nosotros deberíamos preferir esos dones que involucran continuamente la edificación de la iglesia a través de la enseñanza de la verdad de Dios. Ay, Dios mío. Una vez entonces estas cosas son puestas sobre la mesa y Pablo dice, miren, este es el don de lengua, no sirve por esto, procuren esto y para esto. Ahora Pablo pasa al aspecto de la práctica, el orden en el culto, cómo debía administrarse eso. Está bien, Pablo, vamos a decidir profetizar, vamos a desechar la lengua, pero ¿qué tal si alguien habla y interpreta? ¿Cómo vamos a hacer? Así que eso es lo que nos lleva a la segunda mitad de nuestro pasaje, nuestro segundo encabezado, un llamado a ejercer los dones en el culto de manera ordenada. Versículos 26 al 40. No sé si lo notaron, pero una de las cosas que es muy común desde este púlpito es que usemos textos, los expliquemos y apliquemos mucho. Pero hoy estamos más o menos al revés. Estamos tomando un texto que es mucha aplicación, estamos tratando de entenderlo y luego tratando de explicarlo. Sin embargo, vamos a ver algunas aplicaciones interesantes de todo el capítulo al final de la exposición. Miren 26 al 40. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Pregunta Pablo. En vista de todo esto, hermanos, y Pablo aquí suaviza el tono con los de Corinto. ¿Qué hay que hacer? Ya que sabemos esto. Que deben procurar los dones mejores para la edificación y para comunicar claramente el Evangelio. Bueno, cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas, o más bien, dice Pablo, interpretación de lengua. Noten cómo cada uno de esos dones tienen que ver con la edificación. Salmo, enseñanza, revelación o lenguas interpretadas. Sería una mejor manera de leerlo. Que todo sea para edificación. Y aquí viene la regulación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turnos y que uno interprete. Qué malo ese Pablo, cómo apagaba el espíritu, dirían algunos. Ese Pablo estaba muerto espiritualmente, ¿cómo vas a prohibirle a la gente eso? Ahora los vas a limitar, Pablo. Sí.
A lo más 2 o 3 por turno, es decir, no al mismo tiempo, tiene sentido. Y que uno interprete. Ahora mira lo que dice Pablo, como para hacerlo un poco más odioso. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia. Hay una traducción que dice que se calle. Menos mal que hay otras versiones, ¿verdad?, que lo muestran un poquito más. Si no hay quien interprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Noten aquí de nuevo, la profecía no es infalible. ¿Sabe cuántos matrimonios fallidos hay porque el profeta dijo que la sierva se iba a casar con el siervo? ¿Y cuántos hombres hay atrapados en el ministerio que no pueden salir de allí porque un profeta llegó y le dijo, tú eres pastor? El hombre renunció a su trabajo, dejó a su esposa, a los hijos, se mudó de ciudad, se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque alguien me dijo que yo iba a ser pastor. Oh, mi hermano, pero la Biblia dice que tú no tienes las cualidades. No, es que alguien me dijo que yo iba a ser pastor. ¿Pero qué dice aquí el texto? Pues que profeticen y que los demás juzguen. Por eso estamos convencidos que lo que nosotros vemos hoy como profecía no es este tipo de profecía. Porque si tú lo ves, ese tipo de profecías contemporáneas parece que no resisten el escrutinio. Siervo, usted me dio una profecía, pero yo estoy leyendo aquí, vas a cuestionar al siervo de Dios. Eres un rebelde. ¿Cómo vas a poner en duda mi palabra? No, lo que pasa es que la Biblia me dice otra cosa. Pero Dios me mostró eso. No, pero estás en disciplina. Pero no era eso lo que pasaba en la iglesia de los Corintios, o lo que por lo menos Pablo no esperaba que pasara. Ahora dice, porque todos pueden, los demás juzguen, pero si a otro que está sentado le he revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno, y cuando dice todos, es todos los que tienen el don, no todos la iglesia. Pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pablo, pero es que no nos podemos controlar. ¿Cómo tú vas a decir que yo espere el turno si es que la palabra la tengo ahí y tengo que soltarla? Bueno, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y tú no puedes estar diciendo una cosa aquí y otra cosa al mismo tiempo y esperar a que todos puedan entender. Ay, qué odioso ese Pablo, qué odioso. Pablo parecía bautista, reformado. Pero después sigue diciendo, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley, y que si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo en términos generales es mandamiento del Señor. Pero si alguien reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Aquí vamos. Ok, es más importante comunicar un mensaje claro que hablar en lenguas. Pero ¿cómo se debe hacer? A juzgar por la intención, el texto que hemos leído y la intención e instrucción del apóstol Pablo, parece que lo que pasaba en la iglesia de Corinto, como les dije hace un momento, era gente gritando, hablando lengua extraña, otros profetizando, otros orando. Así que ahora el apóstol dice, miren, hagan eso en orden. Hay un tiempo para cada cosa en el servicio. Y limita esas cosas. Ya lo leímos, las lenguas y la profecía deben ser administradas por turno y en el caso de las lenguas solo se permitían si había un intérprete. Si ya de por sí es difícil corroborar si el don de lenguas es un verdadero don de lengua, imagínate lo difícil que es corroborar si el intérprete es realmente un intérprete. Hoy en día.
Del mismo modo, la profecía no podía ser todos al mismo tiempo, por obvias razones, pero además debían ser juzgadas. Y ya mencionamos algunas implicaciones interesantes de ese punto. Cualquier carismático moderno diría lo que nosotros acabamos de decir, ¿verdad? Que Dios no es un Dios de orden, sino que Dios a veces obra en el desorden. Alguien podría decir también que Pablo está impidiendo el mover, pero nosotros vemos al versículo final que él dice, no, procure los dones, no prohíban hacer esto, pero háganlo todo decentemente y con orden. Pablo no está prohibiendo el uso de los dones, ni lo está dejando por fuera de la práctica espiritual. Él está diciendo, eso debe hacerse de manera decente y con orden. Y la razón es, el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. De nuevo, nadie se enajena o pierde la conciencia en una experiencia espiritual. Nadie. Ahora, no cabe duda que Pablo está ligando la edificación de la iglesia al orden del culto. Escuchen lo que acabo de decir. Él está ligando la edificación de la iglesia al orden que prima en el culto. Y eso tiene mucho sentido. Piénsalo incluso en un caso como el nuestro. Si en un culto hay desorden, cualquiera sea el desorden, personas poniéndose de pie, hablando cada uno por su lado, los niños que no se controlan, o cada quien echando un chiste por allá, o otros aquí en el celular, entretenidos, y acá el predicador hablando, nadie le presta atención. ¿Quién pudiera edificarse así? Nadie. Así que la razón por la cual los cultos son ordenados no es porque queremos que estemos ahí sentados en una silla recto escuchando al supremo pastor que está hablando allá. No, es que creemos que es la mejor manera de prepararnos para ser edificados. Esa es la razón por la que cuando hay que cantar, cantamos. Cuando hay que leer la Biblia, leemos la Biblia. Cuando hay que predicar, pues se predica y otros escuchan. Porque en esa manera Dios provee edificación a su iglesia. Hace que la verdad pueda ser recibida y hace que ella al mismo tiempo no quede sin fruto. Pero en cuanto a los incrédulos, y ya lo vimos, el orden en el culto también es importante, porque de lo contrario, las personas se podrían confundir y Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Así que Pablo está dando razones aquí para el orden en el culto y las razones siguen siendo las mismas por las cuales hay que preferir los dones mejores. ¿Cuál? La edificación de la iglesia. No es que quiero arruinarles la fiesta, porque los de Corinto parecía que eran bien alegres. Es que quiero que la iglesia sea edificada y la iglesia también se edifica cuando hay orden. Sin embargo, hay otra cuestión que Pablo aborda en cuanto al orden aquí, y esa tiene que ver con algo un poco extraño, y es el papel de las mujeres en el culto. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de las mujeres callen en la congregación? Yo sé que las hermanas estaban como que, como así, y yo que canté hace un rato. Y hermanos, esa es una cuestión difícil. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que aprendan en sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Qué clase de misógino machista es Pablo en este pasaje? Dirán algunos. Y de nuevo, hermanos, esta es una cuestión difícil. Algunos incluso sugieren que es algo que debió ser añadido tardíamente porque parece que no encaja con el argumento central de Pablo, que tiene eso que ver con los dones. Se viene hablando de los dones, la profecía, el orden del culto y de repente las mujeres, ¿qué es lo que le pasa a Pablo? O sea, está bien que no estaba casado, pero pudiéramos pensar, ¿verdad? Y aunque hay diversas posiciones, diversas, muchísimas posiciones, es importante aclarar en primer lugar lo que este texto no está diciendo. Este pasaje no dice que las mujeres no pueden hablar en lo absoluto, porque en el capítulo 11 Pablo dice que la mujer que ora o profetiza debe cubrir su cabeza, así que él no puede estar contradiciéndose.
Así que no es una prohibición para que las mujeres no hablen en lo absoluto en el culto. Este texto no dice que las mujeres son ciudadanas o creyentes de segunda categoría y por eso no deben participar en el culto. No leamos eso en el texto porque no está en el texto. Este texto no dice que las mujeres no deben discipular, aconsejar, evangelizar o enseñar a otras mujeres o a las más jóvenes, como lo vemos claramente en otros pasajes de las Escrituras. El texto no dice que las mujeres no pueden enseñar en otros contextos. Este pasaje no dice que las mujeres no deben cantar y orar o leer la Biblia en la reunión pública. No lo dice. Habiendo aclarado eso, la posición entre los eruditos que menos objeciones presenta es que Pablo, y en relación con el contexto, quiere sugerir que las mujeres se abstengan, escuche bien, de participar del proceso de interpretación y juicio de las profecías, en conexión con lo que él acaba de mencionar, que las profecías hablen 2 o 3 y los demás juzguen. En ese proceso, las mujeres deben guardar silencio. Parece que ellas se encargaban de profetizar, según 1 Corintios 11, pero también querían interpretar sus propias profecías y hasta las profecías de sus propios maridos, avergonzándolos. Y eso estaba trayendo desorden en el culto. Por otro lado, debe considerarse que cerca del Golfo de Corinto, a unos 10 kilómetros más o menos, había estado ubicado el oráculo de Delfos, un recinto sagrado consagrado a Apolos, y en el que, según la tradición griega, una mujer llamada Pitia, o que era como sacerdotisa o pitonisa, se dedicaba a la adivinación y a mediar entre los hombres, y Apolo era el que revelaba las consultas que la pitonisa hacía para conocer acerca de su futuro. Esta es una cita de una enciclopedia en línea. Dice, una tradición relatada por Diodoro Sículo indica que un pastor observó, un pastor de ovejas, cómo sus cabras se comportaban de un modo extraño cuando se aproximaban a una grieta de donde surgían vapores. Después el pastor se acercó a ese mismo lugar y empezó a profetizar. Cuando la noticia se extendió, muchas otras personas llegaron al lugar para realizar también profecías, pero a menudo durante el trance saltaban a la grieta y desaparecían por ella. Por ello, se decidió nombrar a una mujer para que profetizase por todos, a la que construyeron un trípode para que estuviera segura. Fin de la cita. Y ustedes saben que los de Corinto estaban facilitos para la influencia pagana. Y muy probablemente lo que estaba sucediendo era que querían imitar una especie de culto pagano en el que las mujeres se convertían en pitonisas y en autoridad para interpretar las profecías de la iglesia. Y Pablo dice, no, porque el orden de la creación según la ley es que los hombres deben enseñar a sus mujeres en casa y las mujeres deben aprender de sus maridos, al menos en cuanto al tema de las profecías. Así que Pablo lo que está tratando es de establecer un plan de contingencia para que eso no se le convirtiera en un problema y eso desbordara muy probablemente a una especie de paganismo de la época. ¿Tiene sentido, verdad? Ellos querían una versión espiritualizada de mujeres profetas, apelando a esa práctica pagana de Pitia. Y Pablo dice, no, busquen ser instruidas, porque están despreciando a sus maridos y su autoridad y su enseñanza, y ustedes se están elevando por encima. Pablo concluye afirmando que sus palabras son mandatos del Señor y provienen de autoridad apostólica. Es decir, ellos no tenían la opción de decir, ay Pablo, gracias por el consejo, pero no lo vamos a tomar. Miren lo que dice en el versículo 37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandato del Señor.
Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Puede ser que no sea reconocido como profeta o como espiritual. Entonces Pablo está escribiendo con autoridad apostólica para dar una instrucción específica de cómo la iglesia debía conducirse. Ahora, hermanos, el resumen de Pablo es glorioso. Miren el versículo 40, que es el resumen de toda la carta. De hecho, parece ser que el versículo 37, si alguien piensa que es profeta espiritual, reconozca que lo que escribo es todo lo que él ha dicho en el capítulo 14 a manera de instrucción, incluyendo lo de las profecías. Es de parte de Dios. Pero Pablo, miren cómo termina, englobando todo lo que él ha tratado en los capítulos 12, 13 y 14. Por tanto, hermanos míos, dice Pablo, anhelen el profetizar, o anhelen el don que les permita comunicar de manera más clara la verdad, de modo que traigan edificación a la iglesia. No se vayan al extremo de prohibir el hablar en lenguas, y parece que Pablo reconocía cierto provecho individual a través de la oración del hablar en lenguas, y Pablo dice, pues si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Pero que todo se haga, ¿cómo? Decentemente y con orden. Que todo se haga decentemente y con orden. Aplicaciones finales. Lo hice bien. Nosotros no podemos desestimular la búsqueda de los dones espirituales. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos reconocer. Porque a veces nos vamos al otro extremo. Y el Espíritu Santo se convierte para nosotros en un mero objeto de estudio. Y como dicen por ahí, pateamos la bañera con el bebé adentro. Y antes veíamos al Espíritu Santo como la fuente de nuestro deseo, de nuestro ímpetu, de lo que hacíamos, lo que movía nuestro servicio. Y luego nos volvimos en máquinas robóticas, que de nuevo el Espíritu Santo es una mera doctrina fría y muerta que no tiene ninguna relevancia para él. Pero yo creo que nosotros no debemos descansar y cesar en la búsqueda continua de la obra del Espíritu Santo en nosotros y pedirle que nos capacite para poder edificar a la iglesia. ¿Podemos orar de esa manera? Señor, capacítame y ayúdame para que yo pueda poner mis dones en servicio en la iglesia de manera poderosa y que la iglesia sea edificada. Y de manera poderosa, hermano, no significa necesariamente espectacular. De manera poderosa es abundante en frutos, en servicio, en buenas obras, en lo que trae gloria a Dios. Así que, hermanos, no perdamos nuestro deseo de pedir la asistencia permanente del Espíritu Santo en nuestro uso de los dones, quien finalmente es el más interesado en edificar a su iglesia por medio de la obra de Cristo. Esa debe ser nuestra meta, llevar a la iglesia a la madurez, que nosotros persigamos el bien espiritual. Otra aplicación de todo este capítulo 14 que hemos visto es que, hermanos, y lo mencionamos, por muy espectacular que sea un don, por muy estrambótico, por mucho que comunique espiritualidad, si no contribuye a la edificación de la iglesia, no sirve, no es útil, no edifica. Y deberíamos tomarlo para nosotros mismos. ¿Cuál es la intención de alguien de exhibir públicamente sus experiencias personales espirituales? Porque si eso no persigue la edificación de todos, si te edifica a ti, puedes seguir practicándolo. Pero teniendo en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que debe priorizar la edificación de los demás. Y finalmente, hermanos, y esto a aquellos que no son creyentes, muy posiblemente tus experiencias han sido complicadas con este tema de los dones. Y has llegado a preguntarte, pero esto sí será verdad, no será verdad, esto me da miedo, me asusta. Y probablemente te has llegado a sentir confundido.
Pero la palabra de Dios es clara. Y Dios no es un Dios de confusión. Y en esa claridad, lo que el Señor desea es que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a Él y lo abraces, porque Él ha prometido perdonarte. Eso es claro en la Biblia. Muy claro. Un niño podría entender esa verdad, que nosotros estábamos muertos, que Cristo murió por nuestros pecados y que Él nos provee la fe para arrepentirnos y luego nos recibe y nos santifica y nos capacita para que podamos servir para la gloria de Dios. Si tú puedes entender eso, eso es todo lo que necesitas entender. Dios no es un Dios de confusión. Tal vez alguna vez has escuchado a alguien decir: no leas la Biblia porque la Biblia te va a volver loco. Bueno, en verdad eso no tiene ningún fundamento. Porque la palabra de Dios es la fuente de toda verdad y nos capacita para toda buena obra. Y si en algo nos convierte, es en instrumentos útiles para su gloria y en hijos suyos para su gloria también. Así que si te produce temor acercarte a la Biblia, busca oportunidades para poder aprender cómo leerla, para poder aprender cómo interpretarla, para poder tener una comunidad de creyentes que te anime a aplicar esa palabra y que puedas vivir a la luz de ella por el resto de tus días. Mi amigo, yo te animo hoy que si tú estás sin Cristo, tú vengas al Salvador en arrepentimiento y fe y lo abraces con todo tu corazón. Porque Él ha prometido perdonarte y darte una nueva vida. Oremos. Señor, gracias por tu ayuda, Señor. Y gracias por escuchar nuestra oración inicial. Que tú nos proveyeras, Señor, al Espíritu Santo, ayudándonos a entender y a comprender este pasaje. Gracias, Señor, por iluminar nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por iluminar nuestra mente. Hay muchísimas cosas, Señor, que yo hubiese querido decir. Pero quiero confiar, Señor, que tú, por la obra de tu Espíritu, has permitido traer a este púlpito lo que es necesario para el alma. Señor, si hay alguien aquí sin Cristo, te pido que tu Espíritu esté obrando en este momento para salvación, para perdón de pecados, para traer vida eterna. Señor, te pido, Padre, que tu palabra pueda ser como un martillo que quebranta la piedra, como jabón de lavadores, como fuego que purifica. Tu palabra, Señor, lo gobierna todo. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la salvación. Gracias por los dones que has dado y seguirás dando a esta iglesia. Gracias por el Evangelio que se extiende. Gracias por la iglesia local. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.